Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a revisar el tema correspondiente al trabajo que se realizará durante esta semana. Les voy a pedir que entren a su buscador, coloquen las palabras objetos UNAM. Va a ser la primera opción que les va a dar la página. Les voy a pedir que por favor ingresemos ahí y nos vayamos a la parte de química. Aquí nos va a arrojar diferentes temas. Les voy a pedir que por favor seleccionen compuestos del carbono, que es el tema que vamos a revisar el día de hoy. Muy bien, vamos a revisar primero que nada a qué se refiere el tema compuestos del carbono, que nos lo dice aquí en la introducción. ¿Por qué algunos alimentos tienen un aroma característico? ¿Qué relación existe entre el aroma de una fruta y el principio activo de un medicamento? ¿Por qué se usa alcohol para limpiar heridas o gasolina blanca para remover manchas de grasa? ¿Qué propiedades poseen los compuestos del carbono de ciertos materiales o productos comerciales que nos permiten darle un uso o aplicación específica? Para dar respuesta a estas interrogantes se requiere conocer la estructura de los compuestos del carbono. Existen algunos tipos de compuestos del carbono como lo son los alcoholes, aminas, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y amidas que se consideran derivados de hidrocarburos y se caracterizan por tener en su estructura átomos de carbonos enlazados a átomos de otros elementos como lo son el oxígeno y el nitrógeno, formando parte de un grupo funcional, el cual le asigna propiedades específicas. Así, productos de uso cotidiano como el vinagre, saborizantes para alimentos, acetona, anticongelante, colorantes, ciertos medicamentos, lacas para madera, entre otros muchos, tienen componentes orgánicos con propiedades, usos o aplicaciones relacionadas con el grupo o grupos funcionales que contienen en su estructura. En la siguiente lámina nos muestran algunos de estos ejemplos, empezando con el vinagre, el cual nos dice que es un ácido carboxílico su grupo funcional y en la parte inferior nos muestra cuál es la fórmula general de estos compuestos. A continuación tenemos los saborizantes de alimentos, que son ésteres y su grupo funcional es el que se muestra en la parte de abajo. Después tenemos un ejemplo de un medicamento que es muy común y muy conocido por todos como el paracetamol. El paracetamol forma parte de la familia de las amidas. A continuación, esta imagen, que son las acetonas que utilizamos para quitar los esmaltes, forman parte del grupo de cetonas. Del grupo de cetonas y viene aquí su grupo o su fórmula de esta familia. El anticongelante que utilizamos para los coches, que es un alcohol, igual nos muestra en la parte inferior su fórmula general. Las lacas para madera, que son aldehídos y su fórmula general. Y los colorantes como amidas y su fórmula general. Muy bien, vamos a regresar a la parte del menú y nos vamos a ir a revisar cuáles son estos grupos funcionales de una manera más específica. Muy bien, grupos funcionales. Las propiedades de los compuestos del carbono dependen del arreglo de sus cadenas y tipos de átomos a los que están unidos, esto es, a su estructura. Un grupo funcional es un arreglo de átomos o de enlaces, pueden ser dobles o triples, que siempre reaccionan de una forma determinada. Además, es la parte de la molécula responsable de su comportamiento químico y la que le confiere propiedades características a la molécula que lo contiene. Muchos compuestos orgánicos contienen más de un grupo funcional. En la siguiente tabla se representa un ejemplo sencillo de cada tipo de compuesto, su grupo funcional y su estructura con base en los modelos de esferas y palos. Muy bien, vamos a ver
esos ejemplos. Aquí tenemos a la familia de los alcoholes. Nos muestra cómo se forma una estructura de un hidroxilo. El ejemplo que nos pone aquí es el de un metanol, en el que nos dice que las esferas de color oscuro son los carbonos, las blancas son los hidrógenos, el rojo es el oxígeno. Y de esta manera tenemos una estructura o una fórmula, desarrollada, una fórmula condensada y una estructura general de lo que viene siendo el metanol para el grupo de los alcoholes. Para el grupo del aldehído, dice, observa cómo se van uniendo los átomos para formar la estructura del grupo funcional formilo, que es este que nos muestran aquí. Ahora, ve cómo se unen otros átomos a la estructura para formar el metanal, que es un aldehído y cuya fórmula es. Tenemos nuevamente la fórmula desarrollada y la fórmula condensada y la estructura de esferas y palos del metanal. Continuamos con la cetona. Observa cómo se van uniendo los átomos para formar la estructura del grupo funcional carbonilo, que es correspondiente a las cetonas. Ahora ve cómo se unen otros átomos a la estructura para formar la propanona, que es una cetona y cuya fórmula es, nuevamente tenemos la fórmula desarrollada y la condensada. Ácidos carboxílicos. Nos dice nuevamente que se va a formar la estructura del ácido carboxílico, que es esta que está aquí, y posteriormente se le adhieren algunos hidrógenos para poder formar lo que es el ácido etanoico, que es un ácido carboxílico y nos dice que la fórmula es esta que tenemos en la parte de aquí abajo. Observen cómo siempre utilizan el color oscuro para los carbonos, el blanco para los hidrógenos y el rojo para los oxígenos. Éster. Observa cómo se forma el grupo funcional del carbonilo, teniendo un carbono, un doble enlace hacia un oxígeno y un enlace sencillo hacia el otro oxígeno. Ahora se forma la estructura etanoato de etilo, que es un éster, y nos muestra nuevamente la fórmula desarrollada, la fórmula condensada y el modelo de esferas y palos. La amina. Observa cómo se van uniendo para formar el grupo funcional amina, que es el nitrógeno, y al final cómo se forma la metilamina, correspondiente al grupo amina. En esta nos muestran que el carbono sigue siendo de color oscuro, el nitrógeno de color azul y los hidrógenos de color blanco. Y por último, la amida. Se forma primero el grupo funcional con un nitrógeno, un carbono y un oxígeno y se complementa con otras estructuras para formar el compuesto carboniladiamida. Muy bien, vamos a continuar. Regresamos nuevamente al menú para revisar más a fondo todavía este tema. Los átomos de carbono tienen la propiedad de unirse entre sí para formar cadenas rectas y ramificadas que pueden ser abiertas o cerradas, con enlaces simples, dobles y triples. En el caso de los hidrocarburos, los átomos de carbono solo están unidos a átomos de hidrógeno. Sin embargo, también puede formar enlaces covalentes. ¿Qué son los enlaces covalentes? Si ustedes le dan clic en la palabra, les va a decir que un enlace covalente se presenta cuando dos átomos quedan unidos al compartir un par de electrones con átomos de otros elementos como el oxígeno y el nitrógeno.
formando parte de un grupo funcional. Dependiendo del arreglo de los átomos, los grupos funcionales reciben un nombre. Y nuevamente nos muestran cuál es el grupo funcional de los compuestos del carbono. Para el alcohol, el hidroxilo, que está formado por un oxígeno y un hidrógeno. Para los aldehídos y las cetonas, el grupo funcional es el carbonilo, que es un carbono con un doble enlace hacia un oxígeno y enlaces disponibles para otros compuestos. El ácido carboxílico, que su grupo funcional es el carboxilo, donde tenemos nuevamente un carbono unido mediante dos enlaces a un oxígeno, un enlace sencillo a un hidrógeno y un enlace hacia otro hidrógeno y un espacio para radicales. El éster, que nuevamente viene siendo el carbono, doble enlace hacia un oxígeno, enlace sencillo a un oxígeno y un espacio libre para un radical. La amina o amino, que es un nitrógeno con 4 enlaces disponibles para radicales, en este caso uno doble. Y la amida, que viene siendo el nitrógeno con enlace sencillo a un hidrógeno, a un carbono que tiene un enlace doble hacia un oxígeno. Y en la parte inferior nos preguntan, ¿pero te has preguntado cómo se unen los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno para formar los diferentes compuestos? Vamos a ver cómo nos respondemos al final de esta unidad esta sencilla pregunta. Vamos a revisar ahora cuáles son esos radicales que se pueden unir en estas secciones libres de los grupos funcionales. Le damos en radicales y nos dice: en las fórmulas generales los símbolos R, R' o R' representan radicales, cadenas de carbonos o anillos enlazados a un grupo funcional. El símbolo que se muestra aquí, que es un asterisco, puede representar un átomo de hidrógeno, una cadena, un anillo de carbono o un arilo unido a un grupo funcional. Para dar nombre sistemático a los compuestos orgánicos, según la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, con sus siglas UPAC, es necesario conocer los grupos alquilo más comunes. Estos se derivan de alcanos, como el metano, el etano y el propano, entre otros. Se caracterizan por la falta de un átomo de hidrógeno que los convierte en radicales cuyo nombre se forma a partir del alcano correspondiente, pero con la terminación -ilo. Por ejemplo, el metano, nos vamos aquí a la tabla. Tenemos el alcano, que es el metano, su estructura, que es CH4, su radical, el metilo, y su estructura, CH3. Aquí el metano perdió un hidrógeno para poderse hacer un radical con nombre metilo. El etano, con 2 carbonos y un total de 6 hidrógenos, tiene el radical por nombre etilo, con 2 carbonos y 5 hidrógenos en total, y así sucesivamente para el propano, butano y pentano. Muy bien, vamos a continuar con los grupos, con la formación de cadenas y grupos funcionales. Cuando los átomos de carbono forman compuestos, se unen entre sí y también con hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estas uniones se forman mediante enlaces covalentes debido a la diferente electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer los electrones hacia él en un enlace químico de cada uno de los elementos participantes. Cada átomo tiene una capacidad de combinación específica. El carbono es tetravalente, el hidrógeno monovalente,
el oxígeno divalente y el nitrógeno trivalente. Abre cada pestaña para activar la formación de las cadenas de carbono y de su grupo funcional, obteniendo una representación que se conoce con el nombre de fórmula estructural, seguida de un ejemplo de una fórmula semidesarrollada o condensada para llegar a la fórmula general que se representa. En la pantalla de este lado para los alcoholes nos dice, observa la siguiente animación que te muestra cómo se construye la fórmula condensada a partir de la fórmula estructural y después la fórmula general a partir de la fórmula condensada. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos muestra cuál es la fórmula estructural al principio, cómo se empieza a compactar esta fórmula para poder generar la fórmula condensada y, por último, la fórmula general, en este caso, para los alcoholes. Vamos a analizar. En la fórmula estructural nos dice que tenemos 1, 2 y 3 carbonos. Si revisamos lo que nos dice el texto, nos dice que el carbono es tetravalente, que quiere decir que tiene la facilidad de poder formar 4 enlaces. Vamos a ver si es cierto. Tenemos aquí un carbono unido a otros 4 átomos. Un hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno y otro carbono. Aquí, esto que nos mencionan se cumple. Para el hidrógeno, nos dicen que es monovalente, solo se puede unir una sola vez. Y aquí vemos que es cierto. Tenemos un hidrógeno con un solo enlace, otro hidrógeno con un solo enlace, otro hidrógeno con un solo enlace. Y así para los demás. Muy bien. Después de esto se forma una fórmula condensada. En este carbono que tenemos aquí, nos está diciendo que tenemos 3 hidrógenos. Estos 3 hidrógenos. 1, 2 y 3. En el siguiente carbono solo me dice que tengo 2 hidrógenos, pero está unido a otros 2 carbonos, que es este que tengo aquí. Aquí está un carbono, aquí está el otro carbono y aquí están sus 2 hidrógenos. Después tenemos nuevamente otro carbono con 2 hidrógenos unidos a un carbono y a un oxígeno. Aquí tengo mi carbono unido a un carbono, a un oxígeno y a 2 hidrógenos. Y por último, mi oxígeno unido al hidrógeno de mi grupo funcional, que son estos dos. Y por último, la fórmula general. Muy bien, vamos a revisar ahora los aldehídos y me muestra el mismo ejemplo. La fórmula estructural de un aldehído, la fórmula condensada y la fórmula general de los aldehídos. Aquí tenemos un asterisco. Este asterisco me quiere decir que este grupo funcional puede unírsele aquí cualquier otra estructura para poder formar un compuesto. La acetona, igual, tenemos su fórmula estructural, la fórmula condensada de este ejemplo y la fórmula general de las cetonas. Lo mismo para el ácido carboxílico, para los ésteres, para las aminas y para las amidas. Muy bien. Ahora que ya nos quedó esto claro, vamos a adentrarnos todavía más en el tema. Vamos a ir a revisar la estructura y propiedades de los compuestos. Volvamos a las preguntas que se plantearon al principio de este bloque. ¿Por qué algunos alimentos tienen un aroma característico? ¿Qué relación existe entre el aroma de una fruta y el principio activo de un medicamento? ¿Por qué se usa alcohol para limpiar heridas o gasolina blanca para remover manchas de grasa? ¿Qué propiedades poseen los compuestos del carbono de ciertos materiales o productos comerciales
que nos permiten darles un uso o aplicación específica. La respuesta se encuentra en la estructura del compuesto del carbono, que señala el tipo de elemento y de enlace, el tamaño y forma de las cadenas y los grupos funcionales presentes. Estos factores determinan las propiedades de los compuestos orgánicos. Nuevamente nos muestran el ejemplo de cada uno de los compuestos del carbono: alcohol, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éster, amina y amida. Vamos a revisar primero los alcoholes. Los alcoholes son compuestos con grupos funcional hidroxilo, OH, del tipo radical OH, donde el oxígeno está unido por un lado al carbono y por otro al hidrógeno. El metanol, CH3OH, es el alcohol más sencillo, caracterizado por un metilo unido al oxígeno. La polaridad del grupo hidroxilo provoca que estos compuestos sean solubles en agua y al ir aumentando de tamaño de la cadena hidrocarbonada del alcohol, se modifiquen sus propiedades características, como es la solubilidad en agua. El grupo hidroxilo puede estar en diversas posiciones de un alcohol e incluso puede haber dos o más para formar los denominados polialcoholes. Y nos muestran algunos ejemplos. Metanol, su fórmula y las propiedades. Se conoce como alcohol de madera y es el más sencillo. Es tóxico y provoca ceguera, por lo que es necesario tener cuidado con las bebidas adulteradas, pues posiblemente contengan metanol. Sus usos son variados. Se utiliza como disolvente en pinturas, para lacas, como combustible, materia prima para fabricar aditivos para autos, adhesivos, fibras y plásticos. El etanol está presente en bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino y el licor, en aditivos para gasolina y combustible como el bioetanol. Es un excelente disolvente que se utiliza en perfumes, medicinas y saborizantes, como antiséptico, componente de productos para la limpieza de la piel y disminución de la fiebre. Puede causar coma o muerte si se ingiere en grandes cantidades. Otro ejemplo, como el propanotriol o la glicerina, se conoce como glicerina, es humectante, se utiliza en ungüentos, medicamentos, cosméticos, pastas de dientes, dulces, adhesivos, tratamiento de cuero y para fabricar dinamita. Y el último ejemplo, el 1,2-etanodiol, es un componente principal del anticongelante para automóviles. En la parte inferior viene la nomenclatura. La nomenclatura de los alcoholes se ajusta a las reglas de la IUPAC. Para los hidrocarburos, se emplea el sufijo anol para indicar la presencia de un grupo OH. De acuerdo con el número de carbonos de la cadena, se emplea la raíz correspondiente como prefijo. En la parte inferior vienen los prefijos para el número de carbonos que tiene la estructura. Cuando la estructura tiene un carbono, se le pone el prefijo met. Cuando tiene 2, et. Cuando tiene 3, prop. Cuando tiene 4, but. Cuando tiene 5, pent. Cuando tiene 6, ex. Cuando tiene 7, ept, y así sucesivamente. El ejemplo que nos muestran aquí es un pentanol porque tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y el grupo hidroxilo con la terminación anol. Vamos a subir para ver el siguiente grupo funcional, aldehídos. El grupo funcional
formado por el carbono unido con doble enlace al oxígeno, se conoce con el nombre de carbonilo. El carbonilo unido a un hidrógeno forma el grupo aldehído. El aldehído más simple se forma añadiendo un hidrógeno en el lugar libre llamado metanal, ¿sí? Y tenemos aquí el espacio libre que le queda al grupo aldehído y el ejemplo que nos menciona. Son muy reactivos debido a la presencia del grupo carbonilo y poseen olores característicos al ir modificando los sustituyentes unidos al grupo funcional. Cambian sus propiedades físicas, por ejemplo, su estado físico. Ejemplos: metanal o formaldehído. Gas de olor penetrante, venenoso para las bacterias, por lo que se usa como desinfectante y antiséptico, y para la preparación de polímeros como la baquelita. En solución acuosa, al 40% se le conoce como formol, que se utiliza para embalsamar y conservar especímenes biológicos. Etanal o acetaldehído. Se utiliza para fabricar compuestos orgánicos como el ácido acético y acetato de etilo, que se emplea en la producción de perfumes, colorantes, plásticos y caucho sintético. Benzalaldehído. Cuando el grupo aldehído está unido a un benceno o arilo, que es esta estructura que está aquí abajo, se obtiene un compuesto conocido como aceite esencial de almendra, sintético. Se emplea como ingrediente de saborizantes y fragancias y se encuentra presente en frutas como el higo. Vamos a la nomenclatura. Los aldehídos son nombrados añadiendo el sufijo anal a la raíz que indica el número de átomos de carbonos. Nuevamente tenemos los mismos prefijos. Ejemplos. Tenemos el ejemplo de un átomo de carbono que es el del grupo funcional. Su nombre, 1, metanal, metanal. Para 2 átomos de carbono, 2, et, y la terminación anal, etanal. Para 3, 1, 2 y 3, 3, prop, propanal. ¿Sí? La nomenclatura es muy sencilla, chicos. Vamos ahora a lo que es la acetona. El grupo funcional formado por el carbono unido con doble enlace al oxígeno se conoce con el nombre de carbonilo. El carbonilo que está unido a 2 radicales es una acetona y su representación general es esta que se muestra en la imagen. El grupo funcional con la posibilidad de 2 radicales y la fórmula condensada. Debido a la presencia del grupo carbonilo, las cetonas son químicamente reactivas, como en el caso de los aldehídos. También poseen olores característicos. Al ir aumentando las cadenas hidrocarbonadas unidas al grupo carbonilo, cambian sus propiedades, como es el caso de su solubilidad. Ejemplos. Propanona, su nombre químico, o el nombre común, acetona. Es un líquido transparente e incoloro, de olor agradable pero penetrante, y es soluble en agua. Se usa como removedor de esmalte para uñas y es un buen disolvente de grasas, barnices y ciertos materiales de caucho. Siguiente ejemplo. Etilmetilcetona o butanona. Se utiliza en pinturas, adhesivos y otros acabados porque se evapora rápidamente y se disuelve en muchas sustancias. Es un producto natural de ciertos árboles y se encuentra en algunas frutas y vegetales. Y por último, 1,7,7-trimetilbiciclo 2,2,1-heptanodosnona o alcanfor. Soluble en solventes no polares como el benceno,
de olor fuerte y penetrante, antimicrobial, bálsamo, anestésico local, ingrediente activo de algunos ungüentos. La nomenclatura, nuevamente se siguen utilizando los sufijos anona de la terminación, seguido del prefijo dependiendo del número de carbonos. Ejemplos: la acetona más simple es la de 3 átomos de carbono, que corresponden al compuesto conocido como acetona, y su nombre químico es propanona. Propa porque tiene 3 carbonos y anona por la terminación del grupo funcional. Para una cadena de 4 carbonos, tenemos 4 carbonos but y la terminación anona, butanona. 1, 2, 3 y 4. Muy bien, vamos a revisar el siguiente grupo funcional, que es el ácido carboxílico. Un átomo de carbono puede unirse a 2 átomos de oxígeno, donde uno de ellos está unido a un hidrógeno de la siguiente manera: 2 átomos de oxígeno y uno de ellos unido a un hidrógeno, formando la clase de compuestos que se conocen como ácidos carboxílicos. Al sustituir el asterisco por un hidrógeno, se forma el ácido de un solo carbono, cuya fórmula condensada es la que se muestra aquí. En lugar del hidrógeno, también se puede sustituir por un radical, como el metilo, para formar este compuesto. Los ácidos carboxílicos de baja masa molecular son solubles en agua, propiedad que disminuye al aumentar dicho valor. Por lo general, son de olor desagradable y al combinarse con metales forman sales metálicas. Ejemplo: ácido metanoico o ácido fórmico. Se encuentra en la naturaleza, en la miel, en las frutas y en la picadura de las hormigas. En apicultura se utiliza en el control de parásitos. También se emplea en la industria química para la fabricación de tintes. Siguiente ejemplo: ácido etanoico o ácido acético. Líquido incoloro de olor irritante, y sabor ácido. Es miscible con numerosos disolventes orgánicos y en disolución acuosa actúa como un ácido débil. Las disoluciones de baja concentración de 4 a 8%, preparadas a partir del vino, sidra o malta, constituyen lo que conocemos como vinagre. Último ejemplo: ácido butanoico o ácido butírico, presente en la mantequilla. Es una de las sustancias de olor más desagradable que se pueda imaginar. Los quesos fuertes contienen pequeñas cantidades de este compuesto. Para la nomenclatura, los ácidos carboxílicos se nombran agregando el sufijo anoico a la raíz numérica correspondiente a los carbonos de la cadena. Por ejemplo, para el que solamente tiene un carbono, ácido met, porque solo tiene un carbono, y anoico, por ser parte de la familia de los ácidos carboxílicos. El siguiente, tenemos 2 carbonos, ácido etanoico. Revisamos ahora los ésteres. Son sales derivadas de los ácidos carboxílicos, esto es, resulta de la sustitución del hidrógeno del ácido por un radical. Su fórmula general es esta que tenemos aquí. Al sustituir el asterisco por un hidrógeno y el radical por el radical metilo, se obtiene el éster más sencillo llamado metanoato, que es este que tenemos aquí. La fórmula condensada
esta, que es la más pequeña. Cuando se sustituye el asterisco, que es este que tenemos aquí, por un radical se obtiene el compuesto etanoato de metilo, que es este que tenemos aquí. Los ésteres poseen aromas fuertes y son volátiles. Dan sabor y olor a muchas frutas. Además, son los constituyentes mayoritarios de las ceras animales y vegetales. Se usan como esencias artificiales de frutas en la industria alimenticia, bebidas y dulces. También se emplean como disolventes de numerosas sustancias orgánicas. Ejemplos: etanoato de etilo o acetato de etilo. Disuelve hidrocarburos, cetonas, alcoholes y se emplea para disolvente de pinturas de óleo. Butirato de metilo. Se emplea en la industria alimenticia en la producción de bebidas de sabor a manzana. Butirato de etilo. Se emplea en la industria de los alimentos y bebidas para dar sabor a piña. Nomenclatura. Los ésteres se nombran iniciando con el prefijo que indica el número de carbonos de la cadena que contiene el grupo funcional, los mismos. Luego se agrega el sufijo anoato, la preposición de, y se finaliza con el nombre del radical, que está unido al oxígeno del grupo funcional. Vamos a ver. Ejemplo. Para un átomo de carbono y el radical metilo. Tenemos un átomo de carbono y el radical metilo. Empezamos primero con el número de carbonos que tiene el compuesto, que son 1. Met, anoato por el grupo funcional y metilo por el radical que tiene, metanoato de metilo. Para 2 carbonos, etanoato y sigue teniendo el mismo radical de metilo. Amina. El amoníaco, NH3, es la base de esta familia, cuya característica es la presencia del nitrógeno. Los derivados del amoníaco, en el que 1, 2 o los 3 hidrógenos se sustituyen por radicales o arilos, reciben el nombre de aminas. El compuesto con la estructura más sencilla es la metilamina, CH3NH2, donde el radical metilo sustituye a un hidrógeno. En la dimetilamina, CH3NH-CH3, 2 hidrógenos sustituyen por 2 radicales a una amina secundaria. La trimetilamina, en la que están sustituidos los 3 hidrógenos por 3 metilos, una amina terciaria, el grupo amino se puede colocar en cualquier posición de la cadena. Sirven como disolventes, catalizadores y lubricantes sintéticos. Se utilizan en la industria de cosméticos, textiles y fotográfica para elaborar tintes del cabello, como antioxidantes del caucho y en suavizantes de ropa. Muchas de ellas se emplean en la fabricación de herbicidas, pesticidas y colorantes. Algunos ejemplos son: metilamina. Se utiliza como acelerador para reveladores fotográficos. Dietilamina. Se utiliza como inhibidor de la corrosión de metales en la industria metalúrgica y como disolvente en la industria del petróleo. 1-fenilpropan-2-amina o anfetamina. Tiene un efecto estimulante en el sistema nervioso central y se utiliza como medicamento. Nomenclatura. Compuestos derivados del amoníaco, NH3, por sustitución de 1, 2 o 3 átomos de hidrógeno por radicales o arilos para formar aminas primarias, secundarias o terciarias.
se nombran primero con los radicales presentes en orden alfabético, seguida de la palabra amina. Primer ejemplo, metilamina. Segundo ejemplo, tenemos dos radicales, un metil y un etil. ¿Cómo se nombran por orden alfabético? Primero va etil, metil, amina. En el siguiente compuesto tenemos tres radicales, 1, 2 y 3. Un metil, un propil y un etil. Nuevamente su nombre sería etil, metil, propilamina. Y así sucesivamente. Vamos al último grupo funcional, que es la amida. Las amidas son compuestos que se derivan de la sustitución del grupo OH de un ácido carboxílico en el grupo amina. Una amida posee el grupo funcional CONH con posibilidad de grupos en estos ambos lados, con dos grupos amino, y su fórmula es la siguiente. Una amida muy importante es la urea, que es una carbonildiamida. Este compuesto se forma por la unión del grupo carbonilo. En la naturaleza se presentan en forma de polímeros denominados poliamidas y se encuentran en las proteínas naturales como la lana, la seda o las telarañas. También pueden ser sintéticas como el nylon. Estas macromoléculas se forman utilizando como puentes enlace tipo aminas. Ejemplos: carbonildiamida o la urea. Su fórmula, sus propiedades, es un sólido cristalino e incoloro. Se encuentra abundantemente en la orina. La síntesis industrial de la urea se obtiene a partir del amoníaco y del dióxido de carbono y se emplea frecuentemente como fertilizante. Siguiente compuesto. Se utiliza en la confección de tejidos y cerdas, en la fabricación de diversos utensilios, poleas, ruedas y partes de válvulas para la durabilidad y resistencia. Siguiente, que es un medicamento, también es el grupo amida, se encuentra en la estructura principal de los activos como el acetaminofén o el paracetamol, que junto con los grupos arilo e hidroxilo le asignan propiedades que permiten utilizarlo como un analgésico o antipirético. Reducen la fiebre. Para la nomenclatura, para escribir el nombre de una amida se da el nombre de radical de acuerdo al número de átomos de carbono y se le agrega la terminación amida, como en la metanamida y etanamida. Cuando en las amidas se sustituye el hidrógeno unido al nitrógeno por un radical, se menciona primero el nombre del radical sustituyente antecediéndole una N para indicar que el radical está en el átomo del nitrógeno, como en el N-metrilpropamida y en el NN-dimetilbutamida. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte de la sesión, que es modelos moleculares. Construcción de modelos de compuestos del carbono. Con este ejercicio desarrollarás tu capacidad de abstracción al elaborar modelos tridimensionales de moléculas sencillas de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, aminas y amidas. ¿Te has preguntado por qué el estudio de la estructura molecular es tan importante para la química de los compuestos del carbono? ¿Qué debes entender por estructura?
A continuación, te mostramos cómo hacerlo con los siguientes ejemplos. Vamos a ver el ejemplo número 1. Modelos de esferas y paros. Para el compuesto de la metilamina. Compuesto de metilamina y nos muestran cuál es su fórmula. Observa que este compuesto está formado por un átomo de carbono unido a 3 átomos de hidrógeno y a un átomo de nitrógeno que a su vez está unido a 2 átomos de hidrógeno. Observa cómo se construye la fórmula. Observa que la fórmula desarrollada, cada línea representa un enlace entre átomos. A partir de la fórmula desarrollada, se construye el modelo. Se identifica cada tipo de átomo con su respectivo modelo en el kit de trabajo. Volvemos nuevamente al mismo ejemplo. Carbono, nitrógeno, los enlaces y los hidrógenos. Resultado final, modelo molecular de la metilamina. Es importante verificar el número de enlaces de cada átomo. En este caso, un carbono tiene 4 enlaces. Carbono 1, 2, 3 y 4. Nitrógeno tiene 3 enlaces. 1, 2 y 3. Y el hidrógeno, un enlace. Hidrógeno, un enlace. Hidrógeno, un enlace. Hidrógeno, un enlace. Hidrógeno, un enlace, hidrógeno, un enlace. Muy bien. Ahora vamos nosotros. Aquí viene otro ejemplo por si gustan ustedes revisarlo de manera individual. Y vamos a construir nuestros modelos. Esto va a ser lo que les vamos a calificar de esta actividad. Nos muestran aquí el ejemplo del metanol, que me dice que está formado por un carbono, 3 hidrógenos, un oxígeno y un hidrógeno. En el video les dije que estos compuestos tenían cierta característica. El carbono tenía la posibilidad de formar 4 enlaces. Aquí, esta posición me demuestra que puede formar 4 enlaces. Ahí estoy poniendo mi carbono y este carbono tiene 3 hidrógenos. Se los voy a colocar. Y aquí veo que está unido a un oxígeno. Y el oxígeno a su vez a un hidrógeno. Voy a verificar. Si me sale esto, quiere decir que mi fórmula aquí está correcta. Y vamos a construir nuestro modelo de esferas y palos. En todos los ejemplos que nos muestran en este video, en esta plataforma, los carbonos los toman por estas esferas oscuras. Aquí tengo mi carbono, los hidrógenos por las blancas, mis 3 hidrógenos unidos a mi carbono, que es esta parte de aquí, y sus enlaces. Un oxígeno, que son estos rojos, y busco el enlace, que es este. Y un último hidrógeno. Que es este, con su enlace. Muy bien, comparo y me doy cuenta de que mi estructura está bien. Tengo un carbono, tengo un oxígeno, tengo 3 hidrógenos de este lado y uno más de este lado. Muy bien, van a realizar ustedes 6 estructuras que vienen aquí en la plataforma. Y en esta misma presentación se les va a decir cómo las van a reportar. Van a elaborar una plastilina casera
Aquí vienen las instrucciones de cómo la van a realizar. 2 tazas de harina de trigo, 3/4 de taza de sal, 2 cucharadas de aceite vegetal, colorante vegetal el que ustedes gusten, 3/4 de taza de agua. El agua les recomiendo que se la vayan agregando poco a poco a su mezcla hasta que puedan tener la consistencia de la plastilina. Les va a salir algo muy parecido a esto. Este es el ejemplo que acabamos de hacer. Su grupo funcional es el hidroxilo, su compuesto es el metanol. Aquí tengo mi carbono, aquí tengo mis hidrógenos, aquí tengo mi oxígeno y mi otro hidrógeno. Y aquí tengo la estructura, ¿sí? Así es como ustedes van a tener que representar las 7 estructuras que les quedan y esta es la evidencia que van a tener que mandar ustedes de este trabajo. Muy bien, pues eso es todo de mi parte, chicos. Espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda, pues está la plataforma libre para que puedan accesar y corroborar la información que ya les dije.